Igual 31 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... El maná carmesí estalló como un volcán. Ante semejante ataque, el ahora experimentado Alf eligió la opción más segura. Superarla, por supuesto. En un instante, el maná rosado salió disparado hacia el cielo. Lejos de ser delicado, explotó con mayor violencia que la marea carmesí. Un torrente sólido de maná rosa impactó contra el rojo. Chispas de relámpagos crepitaron en su interior, aplastando la fuerza escarlata. La zambullida de la caballero resultó fatal. Ante el poder abrumador de Alf, su lanza fue desviada. Su aterradora velocidad de carga la llevó directamente hacia el arma de Alf. Aunque este retrocedió en el último segundo, el crujido de huesos rotos resonó con una claridad escalofriante. El caballero perdió el conocimiento al instante. Su caballo aún galopó unos pasos por instinto antes de caer como una marioneta cercenada, cayendo al polvo. Una vez que los ayudantes se llevaron rápidamente al caballero sin vida, Alf levantó su lanza y miró a su alrededor, con la voz temblorosa de emoción. ¿Alguien más quiere intentarlo? Nadie respondió, reinó el silencio. ¿Eh? Alf no comprendió muy bien, pero nadie se atrevió a aceptar su desafío casual. Todos los presentes sentían la misma inquietud. Sabían que podían vencer a ese caballero, pero nadie podía hacerlo tan fácilmente como Alf, y mucho menos matarla. Lo que más les dio escalofríos fue que el caballero llevaba una armadura encantada, mientras que Alf no manejaba nada más que una lanza común y corriente. La brecha de poder eclipsaba cualquier cuento de taberna que habían oído. Era absurdo. En resumen, la fuerza que Alf demostró no tenía cabida en su pequeña competencia. ¿Será de Britania? Al menos un duque, a juzgar por esa apariencia. Aplastar a alguien con una armadura mágica como esa, probablemente un gran duque. ¿Gran duque de Britania? Suena más bien a su rey. Las conjeturas de los caballeros eran naturales. No era que su propia tierra fuera débil, pero comparada con la civilización del continente, la Britania de esta era era un misterio desconocido, mucho más arcano. Para ellos, un caballero británico promedio probablemente podría igualar a 4 o 5 de los suyos. La calidad superior puede ser igual, pero la cantidad varía. El poder de Alf superaba a sus caballeros titulados, y su identidad enigmática y sin estandarte los hizo sospechar que se trataba de un legendario campeón británico que venía a derrotarlos y a hacer alarde del poder de las islas. ¿Podría ser Sir Lancelot, de regreso de Britania después de todos estos años? Lo dudo. Dicen que el cabello de Lancelot es blanco. Me recuerda más a Sir Tristán, cuyo reino fue usurpado por su tía en la isla. Ahora que lo mencionas, cabello rosa, igualito al de Britania y... Alf no podía captar claramente los murmullos ni comprender cómo llegaron a conclusiones tan descabelladas. Al oír Britania cada dos frases, el príncipe fugitivo de cabello rosado se puso nervioso y sus mejillas ardían. Le dio un codazo a su caballo, Ravigna, y se hizo a un lado, fingiendo disfrutar de la brisa. Tenía previsto participar en el próximo torneo, jurar lealtad a Carlomagno y, con un patrón y un título adecuado, seguramente nadie podría arrastrarlo a casa para un matrimonio forzado. Mientras Alf se relajaba en sus ratos libres, la reina Alda y Tristán se encontraban con sus galas fuera de las puertas. La luz de la mañana cubría sus túnicas. Tras ellos, caballeros y asistentes permanecían en completo silencio. Salvo un leve sollozo, toda la comitiva esperaba con respiración entrecortada al invitado de honor. Mientras esperaba, la reina Alda se encontró terriblemente aburrida. Con la mirada fija al frente, inclinó ligeramente la cabeza hacia Tristán y susurró. «Oye, pequeño Trist, ¿se me ha corrido el maquillaje de los ojos?» Tristán miró. Sus párpados temblorosos se cerraron de golpe. «Muy manchado, su majestad, y aunque realmente no es necesario que haga esto». «Claro que sí. Esa mujer tiene que creer que me creí sus palabras melosas. Si no lo vendo, todos menos tú descubrirán mi secreto». Alda parpadeó juguetonamente y luego bajó la cabeza. Su lamento se volvió cada vez más triste. Sus sollozos eran tan convincentes que los sirvientes cercanos comenzaron a llorar. Pronto un suave llanto se extendió entre la multitud. Su princesa se había ido, ¡qué horror! Miren lo desconsolada que estaba la reina.
Solo Tristán contuvo las lágrimas, por lo que Alda conjuró en secreto unas gotas de magia de agua sobre ella. Alda consideró que era el momento oportuno y bajó la voz. El odio era intenso y las lágrimas repentinamente reales. Juega. Cuanto más triste, mejor. Envía a esa bruja canosa directamente a la tumba. Tristán suspiró inaudiblemente, rozando con los dedos el arma que llevaba a un lado. Un tono lastimero se derramó, cargado de dolor, desgarrando cada corazón. Incluso un pájaro que pasaba revoloteaba, dando vueltas bajo el lamento. ¿Alguien murió? Merlín se detuvo, mirando hacia el castillo Alda, envuelto en la tristeza. A punto de escudriñar, vio a una belleza rubia que galopaba tras ella. Merlín, ¿por qué corres tan rápido en dos piernas? No puedes. El rey Arturo, Artoria, había comenzado a regañar, solo para ser interrumpido por la música triste que flotaba en el viento. La melodía le golpeó el corazón y se volvió instintivamente hacia ella. Seguramente esa no es la reina Alda llorando, y además cantando un canto fúnebre. Mientras Artoria estudiaba la escena, llegaron sus caballeros. Entre ellos, un jinete con cola de caballo dorada divisó el cuadro y se enfureció, respirando con dificultad. Mi hermanito viajó hasta aquí para ver a su prometida, y lo recibieron con una canción fúnebre. Kai tiró de su espada, lista para exigir un duelo, pero Artoria la detuvo. Espera, hermana Kai. Será mejor que primero te enteres de lo que está pasando. La educación real de Artoria requería cautela. Deseaba evitar un conflicto abierto con la reina Alda, una sobreviviente de la brutal batalla de los 100 reyes que seguramente tenía sus razones. Merlín, ve y pregunta. Ya sea por motivos privados o por deber real, Artoria envió al mensajero más veloz. Después de todo, las dos piernas de alguien superaron a su caballo. Ejem, como ordene, su majestad. Cuanto más se acercaba a su objetivo, más dispuesto estaba Merlín a mantenerse alejado de los problemas. De hecho, ella sentía un respeto genuino por el futuro rey. Así, mientras la reina Alda lloraba, vio a Merlín corriendo frenéticamente. La ridícula visión hizo temblar los hombros de Alda. Casi se echó a reír. ¡Ay, pequeña Trist! Mira a esa mujer. Nunca pensé que vendría corriendo como un perro. Tristán se quedó sin palabras. Había oído historias de las travesuras de Merlín, pero viéndolo ahora, los rumores eran, en todo caso, discretos. Bien, su majestad, es rápida. Será mejor que reanude las lágrimas falsas. Lo entiendo, mis lágrimas de cocodrilo engañaron por completo a Alf. Nada de qué presumir y en el instante en que Merlín se acercó, la reina Ota huyó y se abalanzó sobre ella, haciendo que la maga se tambaleara hacia atrás en medio de un chorro de sangre. Merlín, por fin estás aquí, Iwaa. ¿Por fin? ¿Se suponía que debía alejarme? Una fuerza brutal se aferró a la cintura de Merlín, amenazando con romperle la columna. Al sacudirse el aturdimiento, supo que algo andaba mal. El aire apestaba a dolor y los brazos de Ot la aplastaban con intenciones asesinas. Nada de eso parecía natural. ¿Por qué sonaba este canto fúnebre como si lo estuvieran tocando para mí? Hermana Ot, ¿qué pasó? Los brazos de Ot permanecieron cerrados alrededor de la esbelta cintura de Merlín, apretando con más fuerza. Muere, perra. Chasquido. Chasquido. Maldita sea, ¿por qué no se rompe esta cintura? ¿Esta mujer es realmente mitad cucaracha y mitad hada? Ante la pregunta de Merlín, Ot se apartó bruscamente como si le hubieran quemado, y luego reanudó sus sollozos. Hablemos adentro. ¿Dónde está la niña? Para entonces, la música de Tristán había cesado y un silencio antinatural cubría la sala. A Merlín se le revolvió el estómago. Su Alteza espera mi respuesta. Hermana, no me diga que esto concierne al príncipe Arturo. Od respiró temblorosamente y asintió, con la culpa rebosando en sus ojos. Se trata del príncipe Arturo. Te he hecho daño, Merlín. Antes de que pudiera volver a gemir, Merlín la interrumpió, frenético. No pasa nada. Su Alteza tiene un carácter apacible. Solo habla. Cuidado con mi pie, que tengo un temperamento terrible. Oculta de Merlín, la mirada de Od se volvió gélida. Luego volvió a lucir su dolor. Les he fallado a ti y a tu amo, mi Astolfo, y fracasé en la boda. ¿Qué? Todas las sospechas que Merlín había sentido palidecieron ante este desastre. La novia que finalmente había encontrado para su discípulo se había escapado. Media hora más tarde, la sala del consejo estaba sumida en el silencio.
Todos estaban sentados alrededor de una gran mesa redonda. La reina Od todavía ocupaba el asiento principal, llorando suavemente. A su izquierda estaban sentados Artoria y Merlín. Detrás de ellos, a la derecha, estaban varios caballeros liderados por Tristán, todos enviados por el rey Arturo. Después de que Od dio su relato editado, tanto Arturo como Merlín se quedaron en silencio. Merlín mantuvo su falsa sonrisa habitual. Arturo miró hacia abajo, pensativo. Sin embargo, Od podría haber jurado que el niño estaba mirando los platos en la mesa. Od observó a Artoria y Merlín mientras Tristán estudiaba a los caballeros de Arturo. Tristán utilizó su don de tener los ojos cerrados para observarlos sin ser visto. La coleta alta y rubia al lado de Arthur era manejable. Las verdaderas amenazas eran los dos que estaban detrás de ella. Primero estaba la figura más imponente, rivalizando incluso con los orgullosos picos del propio Tristán. Con una armadura de color blanco plateado mezclada con azul y naranja, asustaba a los habitantes de la puerta con su aura. Aunque parecía apacible, Tristán sintió un poder fundido debajo, suficiente para quemar el mundo. Sin embargo, dentro del castillo, la presión había disminuido. Justo entonces, la pequeña caballero de cabello plateado le devolvió el ceño, con la mirada afilada como una cuchilla, y Tristán apartó la mirada rápidamente. Entonces se dio cuenta. No es de extrañar que ella sea la más fuerte de Arthur. Sí, empequeñecida al lado del imponente caballero y su poder fluctuante, esta pequeña niña era la más letal de ellos. Una armadura mecánica de color azul frío, hecha a medida como la de la mujer alta, se ajustaba a su modesta figura. Al oír los pensamientos de Tristán, el ceño fruncido de Lancelot se acentuó, así que Tristán soltó la sonda para evitar un choque. Aparte de esos tres, los demás caballeros de Arturo eran simplemente ordinarios. Ordinarios solo en comparación. Tan pocos, pero tan selectos, y Arturo llegó hasta aquí cabalgando abiertamente como hombre. La huida de Astolfo parecía una bendición disfrazada. Tristán miró a Ob. El amo y la doncella se miraron a los ojos y compartieron el mismo veredicto silencioso. Astolfo tenía razón en huir. La conmoción y la tristeza abandonaron la sala en un silencio sofocante, corrientes de pruebas ocultas se arremolinaban más allá de la mesa redonda. Dentro de la mesa redonda, las tres figuras centrales estaban sentadas en silencio. El aire parecía congelado mientras cada una estaba perdida en sus pensamientos privados. Reina Odu. Si pongo veneno en la comida, ¿podría matar a esa mujer? Mary. Di algo, Liralei. Hoy eres la estrella del espectáculo, ¿no lo ves? Altria. Ese muslo se ve delicioso, ¿cuándo comemos? Sí, Altria tiene un poco de hambre. Su estómago ruge tan fuerte que le da vueltas el auge. Cuando escuchó que Afu se había escapado de la boda, solo se sorprendió brevemente. Después de todo, parecía el plan habitual de Mary para atraparla. Ella era la persona más tranquila presente y ya quería empezar la comida. Mary, sin embargo, lo sabía mejor. De un vistazo reconoció lo que el rey que había visto crecer estaba a punto de hacer. Eso no debía hacerse. La reina Odu estaba observando y, si su futuro yerno lucía así, seguramente perdería el favor. Entonces Mary finalmente habló, decidida a evitar que el estómago real causara problemas. Ya que la reina Odu dice que la princesa Afu ha huido, mi querido príncipe, ¿qué piensas? El tema volvió a Altria. El rey de los caballeros, aún con la mirada fija en una baqueta del tamaño del muslo de Sir Gawain, parpadeó ante las palabras de Mary. ¿Eh? Yo, creo que si la princesa Afu huyó, entonces huyó, Lo siento, mi príncipe se vuelve un poco rebelde cuando tiene hambre. Por favor, discúlpelo. Mary rápidamente metió la baqueta en la boca de Altria, casi ahogándola. Su auge se levantó de golpe. Jaja, está bien, está bien. Las cosas salieron así, y la culpa es mía, dijo la reina Odu con generosidad. Luego lanzó en secreto una mirada impotente a Tristán que estaba detrás de ella. Había pensado que el rey de los caballeros sería difícil de manejar, pero el niño parecía igualito al suyo. Fácil de manejar. La verdadera molestia era la miserable mujer a su lado. En ese caso, comencemos la comida. Siéntense todos, por favor. Por invitación de la reina Odu, ninguno de los caballeros de Arturo, excepto Tristán, el suyo, se sentó. Sus rostros estaban oscuros. Para ellos, la huida de la otra parte de la boda era un grave insulto al señor al que servían. A Altria no le importó en absoluto.
Tras destrozar una baqueta en segundos, gritó alegremente. Caballeros, tomen asiento. Ante la suave orden de esta pequeña muchacha, los caballeros finalmente tomaron sus lugares. Estos caballeros realmente la obedecieron. Los ojos de la reina Odu hacia Altria se movieron una vez más. Este niño aparentemente simple y las apariencias engañan. Cada investigación desenterró más. Qué rico, dijo Altria felizmente. Al observar a su rey, Mary y Odu suspiraron. ¿Eran ellos los que estaban perdiendo la cabeza? Qué rico. Afu devoró el pan blanco que había comprado esa mañana, se limpió la boca y se puso de pie para contemplar el vasto campo del torneo. Un sonido de cuernos se elevó desde las nubes, profundo y largo a través de la llanura. Los caballeros se estaban reuniendo en fuerzas. Parece que está a punto de comenzar, Lord Afu, dijo Polly, dando un paso adelante con un pañuelo para sacudirse el polvo de la ropa donde había estado sentado. El gesto era practicado y natural. El rostro de Afu brillaba de emoción. Sí, entonces espera mi victoria en las gradas, Polly. Pero Polly notó algo y gritó. Espere, señor Afu, su estandarte. ¿Qué pancarta? Afu parpadeó, con el rostro inexpresivo. ¿Era necesaria una pancarta? Sin un estandarte no tienes identidad. No puedes entrar al torneo, y la voz de Polly se fue apagando mientras se cubría el rostro con reproche. ¿Qué había estado haciendo estos días? ¿Cómo podía olvidarlo? ¿Y ahora qué? Afuera solo quedaban algunos caballeros dispersos. La llamativa ropa y el cabello rosado de Afu se destacaban. Pronto una figura familiar lo vio. Afuki, ¿por qué sigues aquí? ¿Quién más aquí lo llamaría con tanto cariño sino Roland Key? Espera, ¿las conocidas coletas de Roland habían desaparecido? En su lugar, un yelmo con cresta y plumas doradas. Roland ahora vestía una armadura dorada completa y parecía una valquiria en todo sentido. Roland Key, te ves increíble, exclamó Afu con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Gracias, Afuki, dijo Roland, rascándose el casco. Estoy de guardia en el control de multitudes. Mucha gente, muchos problemas. ¿Por qué sigues aquí? ¿No estás compitiendo? Bueno, es así. En cuanto Afu terminó de explicar su situación, los ojos de Roland se iluminaron y aplaudió. Así es. Entonces, querido Afu, mira esto. Roland se limitó a sonreír misteriosamente y luego sacó una pancarta de detrás de su espalda. La desplegó con ambas manos. Sobre la seda, 3 flores de lis doradas brillaban sobre un fondo tricolor. Lentamente, ofreció la bandera a Afu. ¿Esta y la señorita Roland? La mirada de Afu se fijó en la pancarta. Su corazón dio un vuelco, la sorpresa lo inundó y por un momento no extendió la mano. Roland captó su vacilación a la perfección, como si la hubiera esperado. Su voz se mantuvo suave y serena. Tómala, querida Afu. Esta es tu propia bandera. Alguien me pidió que te la trajera. ¿En serio? Afu todavía se preguntaba si estaba bromeando, pero sus ojos estaban claros, su actitud abierta. Nada en su rostro insinuaba una mentira. ¿Quién le enviaría algo así? No se le ocurría a nadie en este lugar excepto Roland. Está bien, te esperaré dentro de la arena, querido Afu. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Roland, nunca paciente, apretó la pancarta en sus brazos, saludó y se alejó. Solo cuando sus pasos se desvanecieron, Polly, que había estado conteniendo la respiración, finalmente exhaló. La presencia de Lady y Roland es abrumadora. ¿Qué hacemos, Lord Afu? Y su mirada pasó de la bandera en sus manos a las ordenadas filas de caballeros que lo rodeaban. El último rastro de duda se desvaneció. No tenía elección. Usaremos esto. Tráeme una lanza, Polly. Sí, señor. Ella tenía preparada una lanza sencilla. Afu solo necesitaba sujetarle el estandarte. Así también Afu finalmente poseía un escudo de armas. Aún así, la flor del lis tricolor lo inquietaba. Algo en su memoria le advertía que levantarla podría provocar olas feroces. Al diablo con todo. A por el torneo. Sacudió las riendas y montó a Ravigna hacia la puerta de la arena. Los guardias de la puerta vieron la pancarta, se pusieron firmes al instante y se hicieron a un lado para despejarle el camino. Un momento después, salió del oscuro túnel hacia una luz cegadora. Un vasto campo circular se extendía ante él. Gradas repletas de 10.000 espectadores rugientes, la arena debajo repleta de casi 1.000 caballeros y sus orgullosos estandartes.
Cada mirada, como tirada por un hilo invisible, se dirigía hacia un único punto. Un trono de oro macizo estaba vacío, claramente reservado para el soberano del reino, el emperador Carlomagno. Sonó un cuerno. Una voz femenina resonante se elevó por encima del ruido, llegando a cada rincón de las listas. Su Majestad llega. El silencio invadió el campo. Todos contuvieron la respiración y miraron hacia el estrado donde aparecieron tres figuras. Al pie del trono, la figura más destacada se detuvo y todas las miradas se fijaron en ella. Su mera presencia parecía despojar al aire de sonido, imponiendo un silencio nacido de la autoridad absoluta. Una bata interior de seda blanca realzaba una piel color crema. Encima llevaba una falda plisada a cuadros carmesí, medias negras hasta la rodilla y botines de cuero. Una capa de terciopelo rojo intenso le rozaba la columna del cuello y un cinturón dorado ceñía su figura alta y esbelta. Se movía con lánguida gracia. Sobre su corto cabello castaño rojizo, un aro de plata con gemas blancas proclamaba su identidad. Ella fue Carlomagno, el mayor soberano del reino franco. Carlomagno se encontraba en la alta plataforma, y su mirada fluía sobre la asamblea como aguamiel tibia. Una curva tenue y enigmática permanecía en sus labios, sin sonrisa ni ceño fruncido. Aunque se acercaba el mediodía, una neblina como la del amanecer aún parecía persistir en sus ojos. Entre aplomo regio y seductora pereza, habló. Soy Carlomagno. Bienvenidos, invitados, a la fiesta de Pentecostés, y bienvenidos, caballeros. A esto le siguió un largo discurso, poco más que una canción de cuna para Zhu. Se quedó a la deriva hasta que las palabras "y así termina mi introducción" lo despertaron de golpe. Fin de la introducción. Que comience el torneo. Caballeros, entren en las listas según las reglas y batallen por turnos. ¡Viva el emperador Carlos! Carlomagno permaneció de pie, disfrutando del rugido de los súbditos y los caballeros. La comisura de su boca se levantó casi imperceptiblemente. Ella inclinó la cabeza, satisfecha. Luego, con elegante facilidad, levantó una mano, deslizando los dedos por el borde bordado en oro de su capa, y giró en un movimiento fluido. El manto describió un arco completo en el aire. Su mirada se deslizó como miel mezclada con vino, regia pero lánguida, fascinante. Ella regresó lentamente al trono y se dejó caer en él, cruzando sus largas piernas de marfil para que la falda ocultara lo que hubiera debajo. Ah, qué aburrido. Bradamante. Cuando se sentó, su tono había pasado de la grandeza imperial al tono petulante de una muchacha inquieta. Su Majestad. El torneo ha comenzado. Por favor, mantenga su dignidad, la instó la alta rubia a su lado, inclinándose hacia ella. Las dos coletas de la mujer se mecían, pero no tan dramáticamente como el rápido subir y bajar de su generoso pecho. Cualquiera que sea sorprendido mirándome fijamente será arrastrado y descuartizado, igual que cuando me baño, respondió Carlomagno lánguidamente, como si no importara. HM. De repente se puso rígida, con los ojos abiertos y la mirada agudizada mientras recorría el campo. Esa presencia, ¿quién? Pronto su mirada se fijó en Afu y en el estandarte que él portaba. No puede ser y... Las delicadas cejas de Carlomagno se fruncieron. Bradamante se inclinó y le susurró rápidamente al oído. La emperatriz se llevó una mano a la frente y dijo lentamente. Muy bien, veamos qué tal es. Mi tía solo me pidió que lo vigilara, no que lo excluyera de las filas. Extraño y Azu, después de haberle tocado la suerte, había estado estudiando a Carlomagno durante algún tiempo. Le resultaba extrañamente familiar, pero el recuerdo se negaba a ceder. Finalmente, negó con la cabeza. No importaba. Una vez que ganara, tendría tiempo de interrogar al propio emperador. Hecho el sorteo, se emparejaron los caballos y se establecieron las rondas. El turno de Afu estaba más abajo en la lista. Esperaría. Apoyado en la barandilla, con la barbilla apoyada en una mano delgada, observó a los caballeros entrar abajo. Afu querido, viniste después de todo. Roland. Estás aquí. Se iluminó al instante y saludó. Ella le devolvió la sonrisa y los dos permanecieron uno al lado del otro, charlando tranquilamente mientras se preparaba el primer partido. Por cierto, Roland, ¿alguna vez has peleado en esto? Claro. Me eligieron y gané todos los combates. Tú debes hacer lo mismo, Azu. Lo tienes. Apenas hubo respondido cuando se produjo un choque abajo y un caballero con armadura negra irrumpió en la arena.
Un maná oscuro estalló a su alrededor como una tormenta, arrojando a dos caballeros a un lado. Su mirada relámpago recorrió las lizas y, con una voz que no admitía negación, gritó: «Soy Algalia. Hoy desafío a todos los caballeros en este torneo». El repentino giro de los acontecimientos sumió la sala en un silencio sepulcral. Todos los ojos se fijaron en la arrogante caballero, y una vez que pasó la sorpresa, los espectadores contuvieron la respiración. La sospecha, la furia y el escrutinio se mezclaban en el aire. ¿Qué acaba de decir? Desafiar a todos los caballeros presentes. Silencio. Bradamante, de pie al lado de Carlomagno, avanzó en el instante en que el clamor alcanzó su punto máximo. Su voz sonó como una campana, una orden atronadora que aplastó el alboroto en un instante. Dirigió su mirada hacia Algalia, frunciendo el ceño y con un brillo penetrante en sus ojos. Ella ordenó fríamente: ¿quién dejó que esta loca anduviera descontrolada? Agarradla. Algalia observó a los soldados acercarse y dejó escapar un bufido desdeñoso mientras la lanza envuelta en tela que sostenía en la mano bajaba lentamente. En lugar de retroceder, dio un paso adelante, riendo con descarada bravuconería. Majestad Carlomagno, ¿así es como saludáis a vuestros invitados? Pequeño Brad, llámalos. Su Majestad. El uso que Carlomagno hizo de su nombre de infancia tenía una autoridad absoluta. Bradamante salió instantáneamente de su modo ejecutor y miró el trono con incredulidad. El emperador observaba a Algalia con abierto interés. Repitiendo perezosamente: escuchemos lo que tiene que decir. Hoy es un día hermoso, los invitados son invitados. Tal vez ella anime esta triste fiesta. Comprendido. Bradamante bajó la cabeza. La dignidad imperial no podía flaquear, pero hoy exigía magnanimidad, no ira. Ella escucharía. Ella hizo un gesto a los guardias para que retrocedieran y se llevaron a los dos caballeros heridos, mientras sus gemidos se desvanecían en el pasillo. Algalia los observó irse, luego se quitó el casco y se sacudió el cabello verde jade aplastado debajo, revelando un rostro al mismo tiempo delicado y salvaje. Respirando profundamente, se abanicó con una mano enguantada y rió despreocupadamente. Permítame presentarme. Vengo de un reino del este. Al enterarme de que hoy es la fiesta del Espíritu Santo de Francia, vine a celebrarlo, y como se está celebrando un torneo, pensé en unirme a la diversión y admirar la gloria de su majestad. Su mirada se deslizó hacia Astolfo y los caballeros que esperaban para competir. Y ella se burló sin piedad. Y mostrarle a su majestad lo inútiles que son sus caballeros. ¿Qué? ¿Quieres una paliza, pagano? Caballeros de diferentes credos habían estado furiosos desde que ella nombró su tierra natal. Ahora, ante el insulto, casi todas las espadas en la sala saltaron a mitad de camino de sus vainas. Solo Astolfo permaneció relajado. Aún no era el caballero de Carlomagno, por lo que el insulto no recayó sobre él. Aún así, la mujer era escandalosa. Eso debería haber sido su foco de atención. Una punzada de celos atravesó a Astolfo mientras la miraba fijamente. Sintiendo la mirada abrasadora, Algalia hizo una pausa a mitad del ventilador, tono volviéndose incómodo. Ya que todos están tan ansiosos, no seré grosero. Tu honor de caballero aún se mantiene en pie, ¿no? Uno a la vez, sin prisa, y quien me gane recibirá un premio. Ella dio una palmada en la grupa detrás de ella. Todos los ojos la siguieron para ver una figura vestida de negro que había permanecido sentada inmóvil en la grupa del caballo todo ese tiempo. El jinete desmontó con gracia y sin prisas, su amplia capucha ocultaba todos sus rasgos. Esta es mi recompensa, Algalia declaró, quitándose la capa. En el instante en que la tela abandonó los hombros del jinete, Astolfo sintió que el mundo se quedaba en silencio, y luego un jadeo colectivo se extendió hacia afuera. La capa cayó al suelo, revelando un rostro delicado y el mismo cabello jade que Algalia. Sin embargo, la pequeña figura se encogió sobre sí misma, con los ojos abiertos y asustados, un cervatillo asustado perdido en medio del clamor. Mi premio, mi adorable hermanito Angélica, Algalia anunció orgullosamente. Por supuesto, si prefieres otra recompensa, nómbrala. Ella recorrió la asamblea, saboreando cada expresión de asombro, con una leve sonrisa de satisfacción en sus labios. Todo va perfecto, excepto, un fuerte golpe en la cintura de Algalia la hizo mirar hacia abajo. Su hermanito tacaño la estaba fulminando con la mirada. Angélica.
Hermana mayor idiota, solo tú podrías soñar con hacerme interpretar a un niño. Mira cómo te escabulles de este lío. Algalia. Relájate, hermana, tengo suficientes trucos para cortarlos uno por uno, solo sigue haciéndote el guapo y aprieta esas vendas, veo un bulto otra vez. Siguiendo la señal, Angélica tensó disimuladamente los envoltorios y luego miró ansiosamente a su hermana. ¿Estás segura de que esto funcionará? Algalia respondió con un guiño confiado, indicándole que se retirara al borde del campo. Bajo todas las miradas, ella cabalgó hacia el centro. Muy bien, ¿quién quiere pelear conmigo? Recuerde. Vida o muerte, sin quejas. A mí. El entusiasmo de los caballeros estalló. Los vítores sacudieron las vigas con más fuerza que cualquier cruzada. El repentino cambio dejó a Astolfo boquiabierto. Espera, ¿las trampas son así de populares? Quería preguntarle la opinión a Roland, pero una mirada mostró que su amigo ya estaba embelesado, con babeo en la comisura de la boca. Angélica, mi dulce Angélica jeje. Olvídalo. Astolfo se alejó inconscientemente. Tenía una historia con Roland y era memorable. Mientras los rivales se gritaban unos a otros, Bradamante perdió el control y apeló a Carlomagno. Su Majestad. Ella se giró y encontró el trono vacío. Carlomagno había regresado al estrado, con los ojos como ámbar melosos salpicados de luz de estrellas. Como una deidad encantada del mundo mortal. Ella levantó una mano y aplaudió a Algalia. El espectáculo. Magnífico. Me encanta un buen baño de sangre. Todos a la fila y saquen suertes para establecer el orden. Ajajaja. Sin embargo, sus palabras eran pura masacre y su risa demoníaca, como si encarnara todo el mal del mundo. Bradamante, que conocía a su señor desde hacía tiempo, sabía que la visión había hecho que la adrenalina del emperador se disparara hasta salir de control. Desesperada, lanzó una mirada suplicante a su hermana mayor, Lianadia, que estaba al otro lado, esperando que interviniera. ¿Hermana? Por supuesto, Su Majestad. Este es el verdadero espíritu de un torneo. La mujer se parecía a Bradamante salvo por el pelo corto y la piel bronceada por el sol, conseguidos en interminables campañas. Contrariamente a su nombre poético, Lianadia era toda músculos abultados, una guerrera hasta la médula. Ella levantó su hacha y rugió. Sangre y fuego, no niños pinchándose unos a otros con palos. La condesa Lianadia me habla al corazón. Mata, 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 ajá. A estas alturas, soberano y vasallo solo tenían una palabra en sus ojos. Matanza. Mientras observaba a su señor y a su hermana furiosos, Bradamante enterró su rostro entre sus manos. Basta, realmente basta. Por favor que alguien la rescate. De lo contrario, su deseo de presentar su renuncia solo crecerá. Con tantos participantes, los caballeros tuvieron que entrar al campo en el orden en que fueron sorteados. El turno de Afu aún estaba lejos, pero ya no lo esperaba con ansias. En cambio, la preocupación nublaba su rostro y su sonrisa era impotente. La razón fue el parlanchín que estaba a su lado y que no paraba de suplicar. ¡Uah, Afu querido, por favor! Y Roland lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Desde el momento en que Carlomagno y Algalia anunciaron las reglas, ella supo que el torneo no tenía nada que ver con ella. Entonces, ella se aferró a Afu y le rogó que luchara en su lugar. Ella lo llamó un favor, pero todos sabían la verdadera razón. Bastaba con mirar su rostro de asombro cuando apareció Angélica para ver su entusiasmo. Sin embargo, Afu no lo pensó dos veces antes de negarse. Él también quería probarse contra Algalia. No puedo, querido Roland. Saqué esta ranura de forma justa, y quiero probar suerte con ese caballero negro pagano. Sus palabras atenuaron la luz en los ojos de Roland. Ella se dio la vuelta, con toda su añoranza fijada en Angélica, al borde del campo. Aquella figura galante parecía arder en su mirada, un pensamiento cristalizándose en su corazón. Respiró hondo y juró, palabra por palabra. No, debo encontrar a mi verdadero amor. Angélica, espérame. Con esto se dirigió hacia Carlomagno, pero el emperador leyó su mente. Apenas había dado 2 pasos cuando Bradamante proclamó un nuevo gobierno. Su Majestad siente mucha curiosidad por la destreza del caballero Algalia. Por lo tanto, cualquier caballero que no participe en el torneo puede unirse a su discreción. ¡Viva Su Majestad! Ante esas palabras, Roland vitoreó, se dio la vuelta y abrazó a Afu.
Afu sonrió indulgentemente y le dio unas palmaditas en la cabeza, encantado por su amiga. Buenas noticias, querido Roland. Había pensado en ganar el premio para ella. Ahora que ella podía luchar sola, con gusto lo dejó en sus manos. Al fin y al cabo, la victoria conseguida con la propia espada es el más auténtico honor caballeresco. En lo alto de las gradas, la mirada aguda de Bradamante se fijó en Algalia. Caballero Algalia, dijo con frialdad, ¿alguna objeción? Ninguno en absoluto. Asintió Algalia de inmediato. Cuantos más caballeros, mejor sería su plan. Bradamante buscó en sus ojos una pista, pero ni siquiera ella pudo adivinar qué estaba tramando el caballero pagano. Ella calmó su inquietud, se volvió hacia Carlomagno e inclinó la cabeza. Tranquilo, tranquilo, pequeño Brad, siéntate y disfruta del espectáculo. Charlemagne hizo un gesto casual con la mano y luego miró a Azú. Ella vio de inmediato lo que Roland deseaba. En un día tan sagrado, un emperador podía conceder a sus leales servidores favores tan pequeños. HMPH. Tu emperador se está volviendo cada vez más grande. Ja ja ja. El emperador y su vasallo, Carlomagno y Linete, siguieron riendo, mientras Bradamante suspiraba con resignación y llamaba al primer caballero al frente. Infiel, has venido al lugar equivocado. El primer contendiente montaba un caballo de guerra blanco. La luz del sol se reflejaba en su impecable armadura de alabastro. Sus ojos llamearon al clavarlos en Algalia, con la lanza en alto. Soy Felisa, duquesa de España. Este campo será vuestra tumba, pagano. Español, cifras, dijo Algalia, encogiéndose de hombros. Ella sabía bien que, cuando se trataba de odio a su fe, los españoles no tenían rival. La propia Felisa está perdida, el pagano podría caer en el primer combate. ¿Caerse? Podría morir. Al escuchar los murmullos, Afu frunció el ceño y le preguntó a Roland: ¿Es esta Felisa realmente tan fuerte? Es una duquesa, querido Azu. Se ganó su título con hierro. No hay muchos rangos ducales aquí, respondió Roland, con la preocupación reflejada en su voz mientras observaba el campo. Si Algalia perdía, su querida Angélica, así que es de primera. Es una abridora difícil, dijo Afu con calma, esperando una buena pelea. El combate termina cuando un jinete es derribado. No más golpes. Tras la breve regla, Bradamante levantó la mano. Caballeros, a sus puestos. Algalia no mostró ninguna reacción, moviéndose obedientemente hacia su objetivo. A diferencia de la calma de Algalia, Felisa la siguió con ojos ardientes y una mueca contenida escapándose entre sus dientes apretados. Ella bajó la cabeza, dejando que su cabello cubriera el veneno que casi se derramaba de su mirada. Reglas y un accidente después de que el pagano cayera pisoteado en el barro por un caballo de guerra difícilmente las rompería. Con un plan establecido, Felisa trotó hacia su propia línea de partida. El maná negro surgió. Algalia arrancó la tela de su lanza, mostrando el arma a todos. La única diferencia con una lanza común. Una deslumbrante punta dorada que llamaba la atención de todas las miradas. ¡Qué bonita! Y, sin embargo, en el momento en que la mirada de Afu se fijó en esa punta dorada, miró su propia lanza y sintió que su corazón se estremecía. En ese instante él y Roland compartieron el mismo hambre. Lo he decidido. Mi premio de la victoria es su lanza. Mi mejor amiga. Los ojos de Roland se iluminaron, la alegría se reflejó en su rostro. Perfecto. Tú tomas la lanza, yo me encargo de la chica. Compañeras. Trato hecho. Afu asintió con firmeza. Chocaron las palmas y juntaron las manos, sellando un pacto silencioso. Abajo, Felisa miró la lanza dorada con envidia y luego frunció el labio. Viva. Espera a que la rompa. Eres bienvenido a intentarlo, respondió Algalia, confiada. Felisa tomó la sonrisa como una muestra de bravuconería. Confiaba plenamente en su propia fuerza. Listos, 3, 2, 1, a la carga. Apenas había pronunciado la palabra de Bradamante cuando estalló un maná blanco. Felisa avanzó con fuerza, con la lanza apuntando directamente a Algalia. Al otro lado del campo, Algalia respondió sin miedo, lanzándose a un contraataque igualmente feroz. El maná blanco y negro chocaron con un rugido atronador antes de que los jinetes se encontraran, la onda expansiva arrasó la arena como una marea furiosa. El patio de justas tembló bajo el violento impacto. Los surcos marcaron la tierra y el polvo se elevó hacia el cielo como un dragón.
Sin embargo, en medio de la furia que desgarraba el cielo, los dos caballeros nunca disminuyeron su velocidad. Su maná está igualado, analizó Roland. De ahora en adelante, la victoria dependerá de la habilidad pura. Como aliada de Alf, su tarea era sondear las profundidades del oponente durante la pelea. Solo en un duelo reñido y parejo se pueden leer con mayor claridad las cartas ocultas y los defectos fatales del enemigo. ¿Eso es todo lo que tienes, hereje? La duquesa Felisa, curtida en la batalla, hacía tiempo que había descartado la mayor parte de la mediocridad del torneo. A sus ojos, la carga del hereje era torpe y cada movimiento estaba plagado de oportunidades. Ella ya vio, en el siguiente latido, su lanza atravesando el corazón del blasfemo bajo la mirada del señor. Ante la acusación asesina, Algaliara parecía, y se sentía, completamente relajada. Tuvo que admitir que el intercambio de maná anterior había sido un empate. En un combate a muerte esa mujer definitivamente podría matarla. Pero las reglas eran reglas. El campo era el campo, y la matanza pertenecía al campo de batalla. Honorable duquesa, la primera victoria será mía. Con su grito, Algaliara y la lanza parecieron una sola. La duquesa Felisa había apuntado a un punto de muerte. Sí, lo había hecho. Pero sin importar su postura, no podía escapar de la cabeza de su propio caballo al galope, y fue ahí exactamente donde Algaliara atacó. Su lanza dorada se fijó en la montura de Felisa, convirtiéndose en un rayo de luz que desgarró el aire. El corcel de la duquesa estaba lejos de ser común. En la mayoría de las justas es más prudente derribar al jinete. A tal velocidad el daño es imposible de predecir. Algaliara estaba simplemente tan segura que su lanza dorada golpeó primero al caballo. En el instante del contacto, el caballo de guerra se estrelló contra sus rodillas como si hubiera sido aplastado por el martillo de un gigante. La misma velocidad en la que confiaba Felisa se convirtió en el defecto que la derribó. Ella cayó, en el momento en que la punta de su lanza rozó la capa de Algaliara, quien ya se había hecho a un lado, demasiado cerca para poder gritar. Ella fue derribada mientras su lanza rozaba al enemigo, o más bien, lo arrojaba al suelo en un montón. La ignominiosa caída selló su derrota total. Duquesa Felisa y perdida. Imposible y... Las listas rugientes se enfriaron hasta quedar en silencio, interrumpidas solo por unos pocos jadeos incontrolables. Felisa podía perder, pero perder a la primera. Solo un poder abrumador podía explicarlo, pero ella era una duquesa. No podía ser considerada débil. Victoriosa, Algaliara frenó sin prisa, hizo girar a su caballo en un círculo tranquilo y sonrió. Perdiste, duquesa Felisa tilde. Los murmullos de la multitud y la burla de Algaliara apuñalaron los oídos de Felisa. Su rostro enrojeció, pasando de ceniciento a rojo sangre. La rabia se tragó a la razón. Ella arrancó su espada, abandonó su caballo y se abalanzó como una loca. ¡Guau, guau, guau! Algaliara entró en pánico y se le encogió el corazón. En serio, está rompiendo las reglas. Lanzó una mirada frenética a Carlomagno, quien simplemente miró a Bradamante. Bradamante dio un paso adelante, ya agarrando un bastón de jade con forma de lanza. Con su punto fijo en Felisa, el maná se reunió en un único y deslumbrante foco. Un cañón de maná puro retumbó entre las dos mujeres. La explosión no dañó a ninguno de los dos, pero trazó una línea absoluta que Felisa no podía cruzar. Duquesa Felisa, estás derrotada. Abandona el campo inmediatamente. Protesto. Este hereje utilizó trucos viles. Todos aquí te vieron caer del caballo, dentro de lo establecido. ¿Alguien presenció algo sucio? La voz de Bradamante sonó clara. Sus largas colas gemelas movían mientras recorría tranquilamente con la mirada al público, invitándolos a dar su veredicto. Tiene razón, su gracia cayó en justicia y... el resultado es válido. Desenfundar acero después es impropio de un caballero. De acuerdo. Fuera del campo, duquesa. Fuera. 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 Ante el coro de condenas, la duquesa finalmente cedió. Ella cortó el suelo con frustración y luego se dio la vuelta. Antes de irse le lanzó a Algaliara una mirada de odio venenoso. Algaliara se secó el sudor frío, fingiendo indiferencia mientras sentía un nudo en el estómago. Había estado cerca, más fuerte de lo esperado. En una pelea real, la victoria le habría costado cara. En su plan de derrotar a 100, incluso a 1000, cualquier herida innecesaria era inaceptable. ¿Perdió y tan fácilmente?
El rostro de Roland se ensombreció. Ella esperaba un duelo de 100 pases, no una derrota de un solo golpe. Increíble. Los ojos de Alf brillaron con anticipación. Cuanto mayor era el enemigo, más brillante la gloria. Su sangre se estremecía al pensarlo. Los combates continuaron y Algaliara arrasó con todos sus rivales. Cada oponente cayó ante un solo pase, mientras que ella parecía apenas puesta a prueba. Después de 100 victorias consecutivas, muchos caballeros prefirieron rendirse antes que arriesgarse a la humillación. Si Felisa no podía ganar, ellos no tendrían ninguna posibilidad. Antes del turno de Alf, Roland, curtido en esas docenas de partidos, había detectado un patrón. Alf, cuando salgas a cabalgar, evita su lanza a toda costa. Caballo o jinete, no dejes que te roce ni siquiera o caerás al suelo. Entendido, Roland, respondió Alf asintiendo. Cuando llamaron a su número, mostró una sonrisa confiada y se alejó. Gana esto, Alf. Los ojos de Roland se llenaron de lágrimas, sus puños se apretaron, deseando poder luchar en su lugar. Todo lo que podía hacer ahora era rezar para que su amiga recuperara una pizca de esperanza y orgullo para todos ellos. A estas alturas, Artoria ya había perdido la cuenta de sus batallas, pero seguía tan alerta como siempre. Principalmente porque sus oponentes caían muy rápido. Su tiempo en la arena era más corto que la pelea misma. Así, victoria tras victoria se le subió a la cabeza y la cautela con la que había llegado quedó olvidada hace mucho. En pocas palabras, se estaba volviendo arrogante. Así que, cuando Bradamante pidió un descanso, Artoria se negó rotundamente, como si hacer una pausa fuera admitir la derrota. Esta vez no fue diferente. Bradamante dio un paso adelante y le preguntó si podía descansar. El caballero, respirando un poco rápido, inhaló, saludó perezosamente y dijo lentamente: No es necesario, siguiente. ¿Qué está haciendo? ¿No puede actuar como la hermana mayor de su edad? En el ringside, Angélica apretó el dobladillo de su camisa, con los ojos fijos en su hermana. Ella tenía miedo de ser herida, tenía miedo de ser derrotada. Si su hermana caía, el secreto que había escondido se revelaría. El pensamiento la heló. Después de este partido, tuvo que descansar. Con una silenciosa resolución, la gélida mirada de Angélica se deslizó hacia el pasaje por donde apareció un jinete en un alto caballo blanco. ¿Quién sería el próximo oponente de su hermana? Yahoo. Hola a todos. Soy Astolfo. Astolfo saludó a la multitud con alegría incontenible. Era su primer torneo y en él se mezclaban emoción y espectáculo. Dejaría atrás las entradas solemnes de los caballeros anteriores y copiaría a las celebridades amantes de las multitudes en sus recuerdos. Sí, así mismo. Entonces vencería a un poderoso enemigo y se convertiría en un legendario caballero sagrado conocido por todos. Por desgracia, su actitud excesivamente relajada no inspiró a los espectadores. Tuvo consecuencias negativas. Se oyeron algunos abucheos impacientes que se fueron expandiendo hasta convertirse en un coro salpicado de gritos de bájense. Oye, ¿esa muchacha va a pelear o no? Mata a los paganos ya. No me digas que tiene miedo y que planea entregarse como un payaso. TCH, cantar victoria antes de ganar, solo hará que se vea peor después. Al ver caer a Artoria 100 caballeros, tanto flancos como caballeros sintieron humillación. Lo único que querían era que alguien, cualquiera, aplastara al altivo pagano. Vaya, señor Astolfo. En medio de las burlas, una voz clara y firme se abrió paso. En las gradas, Polly Astolfo la vio al instante. Asintió con firmeza, articuló mírame, y luego se giró para encontrarse con la mirada de Artoria. Señor Astolfo, pavoneándose así, debe tener confianza. Procure no gritar cuando lo derroten de un solo golpe. Artoria arqueó una ceja. Ella no le dio ningún peso a la entrada de su vencedor. Para ella él era simplemente el siguiente caballero en caer. Con su invencible lanza dorada, la victoria era segura. Sin lucha, sin derrota. Astolfo tomó su burla más a la ligera que Filisa. Se rascó la mejilla con una sonrisa radiante. Ajaja, tilde, tengo un sueño, ¿ves? Convertirme en un famoso caballero sagrado. Y he querido batirme en duelo contigo, así que estoy muy emocionado. Las pestañas de Artoria bajaron, sus ojos brillando como los de un depredador. Su sonrisa se curvó, afilada como una navaja. Entonces pronto tendrás la mitad de tu deseo. Ella podría concederle la fama. En cuanto a Santo, lo haría del tipo cómico.
como un caballero plantado de cabeza en el suelo, agitando las piernas hacia la multitud. Jajay, el hijo de la reina Odón, es divertido. Nunca lo había conocido, rió Carlomagno desde su trono. No la risa estruendosa de antes, sino una cálida aprobación. Aún así, esa actitud y ese porte son raros a su manera. El momento importaba. Si Astolfo hubiera empezado así, habría sido una farsa. Sin embargo, después de 100 derrotas, los espectadores se sentían aborrecidos y desesperados. La tranquila confianza de Astolfo, casi omnisciente, era realmente digna de elogio. Ese porte y tan propio de la reina de Odón. Su hija, después de todo, murmuró Lunatíades con admiración en la mirada. Astolfo se superpuso con su recuerdo de la princesa de cabello rosa que se reía ante cada peligro. Suspiró, gimió Bradamante en contraste. Para ella, Astolfo era simplemente un niño que hacía alarde de su belleza. Aún así, rezaba por él. Después de todo, era el hijo de la reina. Si hubo un caballero único en el torneo, ese fue Astolfo. Ojalá tuviera la manera de ganar. Preparar. Al grito de Bradamante, Astolfo y Artoria tomaron sus marcas. El bullicio se desvaneció en un silencio tenso. Los espectadores, antes ruidosos, ahora estaban concentrados por completo en el duelo. Sí, se burlaron, pero en su interior esperaban que Astolfo triunfara. Vaya, señor Astolfo, ¿y podrá ganar? Polly, que había vitoreado tan fuerte, ahora susurró su miedo. El poder de Artoria era aterrador. Él ganará y pensé que sería difícil, pero mi tonto discípulo tuvo suerte otra vez. Una voz lánguida y melosa respondió desde algún lugar más allá de las lizas. En su trono, Skatach estaba reclinada, con la barbilla apoyada en los nudillos y las piernas cruzadas. Ella balanceó una de sus bien formadas pantorrillas, y su talón se deslizó de un zapato negro para revelar el arco de su pie revestido de seda. Ella había estado observando desde la primera pelea de Artoria, cambiando de pierna distraídamente cuando estaba aburrida. Solo cuando apareció Astolfo, sus ojos se iluminaron. Sonrió. Ese destello de luz que te desmonta en un abrir y cerrar de ojos no es suyo. Es la magia de la lanza dorada, casi conceptual, pero no puede usarla. Resulta que mi ingenuo hijo tiene una herramienta antimagia de primera clase. Esta era la confianza de Skatach en Astolfo, mezclada con asombro por su suerte. Incluso si perdía, simplemente se arrojaría sollozando a sus brazos en busca de consuelo, la imagen por sí sola la divertía. Sin embargo, cuando vio a Artoria burlarse de Astolfo, su pereza se desvaneció. Una fría amenaza brilló como una espada desenvainada y el aire a su alrededor se hundió. Muy bien, no te quejes, querida. Tu lanza tampoco es común, y las reglas no prohíben contraatacarla. El sol abrasador quemó la arena como un horno. Pero la tensión entre los dos corredores, que ni siquiera se habían enfrentado, era más sofocante que el calor. El aire pareció congelarse. Solo se oía el frenético latido del corazón. La inmensa multitud contenía la respiración inconscientemente, mientras el sudor helado les resbalaba por las sienes. ¿Qué pasa? No se sentía así antes de que empezara la pelea. Argalia presentía que algo andaba mal. Que el caballero de pelo rosa al que había despedido de niña era todo menos simple. Astolfo, ¿y dónde he oído ese nombre? Ni la valquiria del mundo mortal, Bradamante. Ni la salvaje reina guerrera, Linnea. Y mucho menos el paladín joya Roland. Entonces, ¿por qué hace que mi corazón lata con fuerza así? Argalia se repitió una y otra vez. Astolfo no es ninguno de esos tres. Además, en un duelo de caballeros no temía a ninguno de ellos. Con eso resuelto, su respiración agitada se calmó lentamente. Miró su mano temblorosa. Humedad pegajosa en la palma, sudor frío, no, lluvia. En ese momento los cielos se abrieron y la lluvia torrencial golpeó las armaduras con una fuerza crepitante. Mientras observaba el rocío, Argalia decidió que la humedad que había sentido dentro de su guantelete debía ser esta lluvia, no sudor frío fuera de control, nada de sudor en absoluto. Sí, eso es, Astolfo perderá. Murmuró en voz baja, el aguacero hacía que sonara más duro. Su agarre se hizo más fuerte sobre la lanza. Los nudillos se blanquearon, la punta de acero se mantuvo firme bajo la lluvia, fijándose en el jinete y el caballo borrosos más allá de la cortina de agua. ¿Está lloviendo? En las gradas, el aguacero arreció. Bradamante, al ver las figuras empapadas abajo, casi pidió una pausa. Antes de que las palabras salieran de su garganta, Carlomagno habló detrás de ella.
Pequeño Brad, da la señal de salida. ¿Todos han esperado lo suficiente? La inusual seriedad en ese tono la interrumpió. ¿Eh? Bradamante se giró, sobresaltado. Los dedos de Carlomagno estaban entrelazados bajo su barbilla, sus ojos brillaban con un interés inconfundible, la lluvia parecía no tocar su absorta concentración. A su lado, Limería estaba aún más absorta, con los ojos fijos en el campo y su gran hacha temblando en manos que parecían listas para saltar a la batalla. Y ella lo dijo en voz alta. Empieza, hermanita, o saltaré y lo empezaré por ellos. Para mantener a su hermana bajo control, Bradamante se tragó sus dudas. Ella giró para anunciar el inicio, solo para encontrar a todos los espectadores conteniendo la respiración, la tormenta era irrelevante para ellos. Solo entonces Bradamante comprendió el peso que había detrás de las palabras, habitualmente frívolas, de su soberano. 100 combates, todos perdidos, muchos derribados en un solo movimiento. Primero llegó la aceptación, luego la decepción, ahora el hambre, porque alguien había entrado con arrogancia. Por más crudo que fuera el espectáculo, la llegada de Astolfo había conmovido a la arena. Decenas de miles de personas depositaban ahora sus esperanzas en él. Si fracasaba, se destrozaría algo más que el orgullo. Bradamante ya no creía que esto fuera mera bravuconería. Después de un instante respiró profundamente una bocanada de aire helado y luego gritó en tono claro y solemne. 3 y 2 y 1 y comiencen. Auge. En el instante en que sonó la palabra, Argalia estalló con un maná aterrador, más grande que nunca, eclipsando incluso a Filisa. No ocultaría nada. Aquí completaría su plan y aplastaría el orgullo caballeresco de la corte franca. Eres bueno, Astolfo, pero me conociste. Llamas negras de maná, imparables incluso con la lluvia, surgieron mientras Argalia cargaba. ¿Y qué pasa con Astolfo, objeto de toda imaginación? Ante la carga, él solo resopló. El maná rosado floreció a su alrededor. A diferencia del destello salvaje de su enemigo, él atrajo el poder hacia su interior, un capullo de luz que abrazaba su cuerpo, denso y controlado. Había visto a Roland observar los combates anteriores, y él también había observado. Había visto el patrón. El maná rugiente de Argalia era fuerte pero hueco. La verdadera muerte estaba en otra parte. Por lo tanto, la armadura de maná compacto en la superficie fue suficiente. Su manejo de la lanza era magnífico, derribando siempre a los caballeros en un solo movimiento. Sin embargo, Astolfo notó que sus embestidas eran extrañamente ligeras. Después de muchas peleas, ella todavía lucía fresca. Prueba de que su suposición era correcta. Ella no usó casi ninguna fuerza, pero un simple toque desequilibró a los córceles, tal como había dicho Roland. Entonces tengo una manera. Mentalmente preparado, Astolfo entrecerró los ojos y giró las riendas. Ravikano lo entendió de inmediato y corrió hacia adelante, una raya rosada a través del campo. Aquí viene. Todos observaron las dos figuras que se acercaban, la esperanza y el miedo se mezclaban. ¿Quién caería? Maldita sea. Al ver a Astolfo contener todo su maná, a Argalia se le encogió el corazón. Y ahora su montura seguía acelerando a un ritmo imposible, enviando hielo a través de sus venas. Los espectadores quizá no lo notaran, pero como su objetivo, ella sintió el horror de esa velocidad. Demasiado rápido. Ya no podía calcular la distancia ni calcular el tiempo de su embestida. El instinto se movió ante sus ojos. Su lanza dorada salió disparada. Tal como lo había adivinado, bajo la velocidad de Ravikano, ella atacó primero por predicción, aunque solo alcanzó una imagen residual que se desvaneció. En el siguiente suspiro, la punta atronadora de Astolfo se estrelló contra su peto, y él galopó sin detenerse. El primer intercambio terminó. Bajo la lluvia se habían movido demasiado rápido para que la mayoría pudiera seguirlos, dejando a la multitud desconcertada. Entonces, ¿y quién ganó? Ambos seguían montados y... ni idea. Quizás ninguno de los dos se perdió. Increíble. Hermana, ¿es la primera vez? Ya vimos esto muchas veces el año pasado. Jajaja. Limedia rió a carcajadas. Carlomagno, aparentemente tranquilo, tembló de hombros. Increíble, y suspiró Bradamante. El más emocionado de todos era Roland. Ella saltó alto, con sus dos colas balanceándose como péndulos. Hermoso, Astolfo. ¡Pua! Apenas había pronunciado la palabra cuando Argalia escupió sangre. Ahora todos los espectadores lo sabían.
Astolfo había atacado primero. Hubo un breve silencio. Luego se oyeron algunos aplausos dispersos desde las gradas. Como un reguero de pólvora que prende pasto seco, los aplausos aumentaron hasta convertirse en una marea ensordecedora que amenazó con arrancar el techo del estadio. Este fue solo un paso para Astolfo. Pero un gran salto para los paladines de Frank. El mito de la invencibilidad de Algaliere se había desmoronado. ¿Quién lo hubiera podido imaginar? Astolfo, sigue luchando. Ese primer grito fue la chispa. La pasión reprimida durante mucho tiempo cobró vida. Al final, miles de voces derribaron todas las barreras y se fusionaron en un coro estruendoso de un solo nombre. Ante el tsunami de vítores, Astolfo respondió con nada más que una leve y fácil sonrisa. Giró la cabeza y fijó su mirada en la figura que seguía de pie, orgullosa pero respirando con dificultad. Algaliere miró la marca brillante en su peto y esbozó una sonrisa irónica e impotente. Ella no tenía a nadie a quien culpar, excepto a ella misma por apoyarse demasiado en esa lanza dorada. Si hubiera luchado como es debido, nunca habría recibido ese golpe, aunque, gracias a los dioses, su armadura no era de una pieza común. Aceptando eso, se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Astolfo a través de la arena. Las palabras fueron innecesarias. Un acuerdo silencioso pasó entre ellos y espolearon a sus monturas para otra carga. Esta vez, Algaliere no dejó que su maná explotara hacia afuera. Sintió que ella había descubierto el truco. El choque de maná había creado distorsiones visuales, dándole a su lanza una línea oculta para una estocada furtiva. Ahora esa estratagema estaba rota. Ahora era acero contra acero, pura habilidad a caballo. ¿Es usted el señor Astolfo? Llamó a Algaliere, con un tono de respeto hacia un guerrero verdaderamente digno de ese nombre. La altura de Rabicana la obligó a levantar la punta para alcanzarlo. Él la apartó sin esfuerzo. Milímetros soy un paladín. En realidad Astolfo sonrió, guiñándole un ojo juguetonamente. La sonrisa traviesa la sobresaltó. Apretando los dientes, puso toda su fuerza en abrirse paso. Aunque había recibido el golpe sin caerse, su mano derecha estaba entumecida y la lanza dorada tembló. Su pecho se agitaba y su respiración aún era entrecortada. Pero aún así, Astolfo podía sentir que su fuerza seguía siendo formidable. ¿Por qué entonces ese empuje extrañamente ligero? Él reflexionó y concluyó que ella debía tener algo que le preocupaba. Dejó pasar el pensamiento, le ofreció una mirada comprensiva y dijo: Lo siento, Lady Algaliere, pero necesito esta victoria. La próxima vez, cuando esté en su mejor momento, hagamos la revancha. ¿Ja? No hables como si ya hubieras ganado, Astolfo. Al final Algaliere decidió no guardarse nada. Pero tal como había temido, por fiero que fuera su ataque, Astolfo lo redirigió y lo disolvió con mayor habilidad. En términos técnicos puros, ella estaba completamente superada. Las dos lanzas chocaron una y otra vez, y cada impacto liberaba una violenta descarga de maná. Entonces ese maná rosado brilló aún más, envolviendo a Astolfo en un halo suave pero innegable. Cuando Algaliere atacó por su flanco una vez más, envió el balón fuera. Sintiendo que sus fuerzas se habían agotado, él rompió su propia lanza. Con un grito, ella cayó de la silla. Hermana. Angélica corrió a su lado, con lágrimas en los ojos, revisando frenéticamente si tenía alguna herida. No pasa nada. No intentaba matarla. Exclamó Astolfo rápidamente. Había venido para ver un partido, no para resolver un cargo de homicidio. Estoy bien, hermanita, y Algaliere acarició el cabello de Angélica, sin darse cuenta de que había dicho algo incorrecto. Por suerte para ella, solo Astolfo estaba cerca. Hermana, Turi. Exclamó Angélica horrorizada. Ah, ruina. Algaliere se dio cuenta un instante después. Ambas hermanas miraron a Astolfo con miedo mientras él simplemente inclinaba la cabeza, desconcertado. No había oído nada. Un caballero no escucha a escondidas los rumores familiares. Aún inseguro, Algaliere decidió ponerlo a prueba. Señor Astolfo, usted gana. Me rindo, mi hermano menor. Encomiendo. Alto. Astolfo levantó una mano, tranquilo y firme. Dijiste que el vencedor podía reclamar cualquier recompensa, ¿verdad? Ah, sí. Respondió ella, nerviosa. Entonces tomaré esto. Sin dudarlo, señaló la lanza dorada en sus brazos. Ella lo malinterpretó, con los ojos en blanco por un instante antes de chillar.
Yo. Así que por eso no se inmutó ante la confusión entre hermano y hermana. Se lanzó en esa dirección. Se armó de valor, pero justo cuando estaba decidida a sacrificarse por el gran plan, Astolfo golpeó su yelmo 3 veces con su lanza. ¡Ay! ¿Quién te necesita? Quiero la lanza dorada. La lanza dorada. La lanza dorada. Las cosas importantes merecen ser repetidas 3 veces. Mareado, Algaliere entregó el arma. Y ve bien, tómalo. Una apuesta es una apuesta. Ajá. Tomó la lanza legendaria y el deleite brilló en su rostro. Como un niño con un juguete nuevo, lo estudió y luego levantó la mirada hacia la multitud silenciosa. A diferencia de su primera entrada, ahora todos los espectadores esperaban con ojos suplicantes. Otra vez, otra vez. Astolfo sonrió, asintió y se balanceó suavemente desde la silla. Con elegante precisión, hizo una reverencia a cada lado de la arena, un saludo perfecto de caballero. Astolfo. Las nubes se abrieron y los rayos del sol cayeron a raudales. En un instante estallaron estruendosos aplausos y vítores, y las flores llovieron como confeti a su alrededor. En medio de la tormenta de flores, él permanecía bañado por la gloria de la victoria, con el poderoso Algaliere conquistado a su lado. Un pintor desde la grada captó la escena teatral. Esto sería una obra maestra para la historia. La inspiración estalló y sacó su tabla para congelar el momento para siempre. A lo lejos, Skatach observaba todo y esbozaba una sonrisa irónica y sin palabras. Ja, mi idiota discípulo. Con un grimorío creado para contrarrestar el maná, lo ignora y hace cosas como esta. Otro castigo merecido. Su tono sonaba molesto, pero su pie se movía más rápido, el talón se deslizaba libremente para revelar un arco suave y dedos rosados como pétalos besados por el amanecer. El orgullo por el triunfo de su alumno se mezcló con el regocijo por una nueva excusa para castigarlo. Su deleite era evidente y la anticipación aumentaba. Astolfo, ajeno a que su tierno trasero ahora enfrentaba un peligro mortal, se deleitó con los vítores y abandonó el campo con largos saludos. Había olvidado el libro que le dio Roger Sila, o nunca le importó en absoluto. Solo un amable recordatorio podría despertar ahora a este caballero de cabello rosado, todavía satisfecho de su autoproclamada brillantez. Y mientras se alejaba, el sistema emergió silenciosamente en el silencio que siguió. Ding. Misión legendaria completada. Derrota al siempre victorioso caballero dorado a caballo. La primera chispa de gloria. Gran aumento de estadísticas personales. Clarividencia avanzada. Perfil actualizado. Astolfo, maestro de la habilidad marcial, tras haber derrotado al invicto caballero Algalia y haber ganado su lanza dorada, ganándose su sincera rendición. Ding. Noble fantasma adquirido. Lanza dorada, nombre verdadero. Un toque y abajo. Fuerza. D más C. Resistencia. C, C. Agilidad. DC. Maná. B, B. Clarividencia. B más. Felicitaciones, pequeño maestro, que regresa en triunfo. Por supuesto. Astolfo flexionó la mano, listo para otra ronda, solo que ahora le tocaba el turno a su mejor amigo, Roland. En el instante en que Astolfo subió a las gradas, el mundo se volvió borroso cuando Roland se abalanzó sobre él, apretándolo fuerte. Astie, estuviste increíble. Sabía que lo tenías dentro. Jeje tilde Rollie, tu turno de brillar. Mírame. El amor me hace imparable. Astolfo. Incluso fuera del campo, Astolfo siguió siendo el único centro de todas las miradas. Después de todo, había destrozado el mito de invencibilidad de Algalia. Incluso Bradamante no pudo contenerse y ahuecó las manos para vitorear su nombre. Astolfo. Es raro ver a mi hermana así, tan adorable, suspiró Lenantea. La pequeña Brad normalmente tiene que lidiar con todo. La presión la afecta, asintió Charlemagne, con los ojos aún cálidos puestos en Astolfo. Tendría que acorralar a su primo lejano para charlar una vez que terminaran los partidos. Los comentarios a sus espaldas hicieron que Bradamante se diera cuenta de que había perdido la compostura. Con las mejillas sonrojadas, bajó las manos y se obligó a mantener la calma, pero su mirada volvió a dirigirse a Astolfo, todavía envuelto en los brazos de Roland. En ese momento su encanto era irresistible. Derrotado y herido, a Algalia se le había concedido un respiro completo de 30 minutos. Los magos de la corte del Imperio Franco utilizarían sus mejores artes curativas para curar sus heridas y restaurar su fuerza.
El caballero siempre victorioso ahora se sometió, recuperándose tranquilamente con serena humildad, aguardando su siguiente combate. Entonces, Astie, te veo encantadora. Roland vestía un elegante traje de color morado oscuro con detalles dorados. Brillaba de la cabeza a los pies. Un maquillaje sutil adornaba su rostro. Estaba más preparada para un pretendiente que para un duelo. Astolfo, sabiendo que efectivamente se trataba de una salida en busca de pretendiente, aplaudió con entusiasmo. Rollie, eres hermosa. Si yo fuera un chico, me enamoraría de ti en este instante. ¿En serio? Y las palabras apaciguaron los nervios de Roland. Sonrió. Eres muy atractiva, Astie. Lástima que sea hetero. Aunque muchas damas nobles y camaradas te tienen en la mayoría de los espectadores, especialmente las hijas nobles y las damas caballeros, miraban a Astolfo con abierta admiración. En las cortes europeas de aquella época, la etiqueta feudal curiosamente engendró una apertura atrevida. Con una apariencia y un aura letales para ambos géneros, Astolfo los dejó sin preocuparse por el género, aunque si supieran que era hombre, el frenesí podría duplicarse. ¿Y tú, Astie? ¿Tienes alguna idea del amor? Preguntó Roland con ligereza. Los ojos de Astolfo se curvaron como medialunas. Yo. Ahora mismo solo quiero convertirme en un caballero sagrado, vagar por el mundo y aniquilar el mal. Tan tuyo, Tilde, se rió Roland. Astolfo ladeó la cabeza, parpadeando. Caray, hablas como si me conocieras al dedillo. Quizás sí. Atención. Su Majestad también te conoce bastante bien. La emperatriz Carlomagno, ¿me conoce? Próximo partido. Caballero al campo. El anuncio de Radamant los interrumpió. Era evidente que Roland no quería continuar. Pronto lo sabrás, Astie. Me voy. Astolfo asintió con el puño en alto. Ve por ella, Rollie. Encontrarás el amor verdadero, sí. Tomó una rosa del ramo que alguien le había regalado y colocó la flor debajo de los labios de Roland. Escuché que esto aumenta las probabilidades de éxito en las confesiones. Buena suerte. Astie y las lágrimas se derramaron. Roland le cubrió la cara con la manga. Mi mejor amiga. Si me confieso con Angélica, las tres podríamos y. Presintiendo el peligro, Astolfo rápidamente le puso un dedo en los labios. Alto ahí, Rollie. Ve a luchar, no te preocupes por mí. Entendido. Me voy ahora, Astie. Con un movimiento de sus dos colas, Roland marchó como un caballero a la batalla, aunque la batalla era exactamente lo que le esperaba. Al otro lado del campo, las heridas de Algalia se habían cerrado bajo la luz curativa. Ella agradeció cortésmente al mago de la corte y lo vio irse. En el instante en que desapareció, un dolor agudo la apuñaló en el costado. Maldita sea, hermana. ¿Y ahora qué? La has cagado. Ay, relájate, rica. Esa herida es vieja. Gritó Algalia, pero no apartó a su hermana. Angélica se cruzó de brazos. Te pellizqué, ¿qué va? Sin la lanza dorada, ¿ahora qué? Algalia lo ignoró con un gesto. Tranquila. ¿Crees que soy inútil sin él? Quien sea el siguiente, yo. Próximo partido. Algalia contra Roland. Un chorro de sangre negra la interrumpió mientras Algalia se tambaleaba. Ella se encontró con la mirada desesperada de su hermana. ¿Y bien? Ese es el caballero de la gema. ¿Renuncias? Jaja, y una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Algalia aplaudió. Supongo que es hora del plan B.